cuando el esposo de Sara lo abandonó hace 4 años. Ella sabía que debía encontrar la manera de sostenerse por sí misma, pero no sabía dónde buscar empleo. Oró a Dios y Él le sugirió que compartiera su palabra con las personas que vivían alrededor de ella. Sara comenzó a visitar a sus vecinos en sus casas. Oré por los enfermos y sanaron. Oré por los que tenían malos espíritus y los espíritus salieron. Oré por los que no podían tener hijos y pudieron tener una familia. Algunas personas eran felices con las visitas de Sara, pero a otra no le gustaba. Un día Sara visitó a una familia que adoraba un ídolo. Le exigieron que adoraran con ellos, pero ella se negó. Una mujer joven furiosa metió la mano de Sara en una olla de aceite hirviendo. Oré y cuando saqué mi mano del aceite no estaba quemada en absoluto. Al día siguiente, el padre de la joven llamó a Sara para disculparse. Él le pidió que orase por su familia. Sara estuvo feliz de orar por esta familia. Ahora ellos han cambiado. Han aceptado a Dios y adoran con nosotros. 5 familias testificaron que ese día Sara escapó de un grave daño. Estaban maravillados y también le pidieron que oraran por ellos. Cuando el pastor adventista local supo de la milagrosa experiencia de Sara, le dijo: necesitas trabajar para Dios. Le ofreció un puesto como pionera de misión global y Sara aceptó gustosa. 4 años después, ella aún visitaba a las familias de su comunidad, ora con ellos y comparte literatura acerca de Jesús. Los sábados invita a grupos de mujeres a adorar en su casa. Los miércoles recibe gente para un estudio bíblico. Hay muchas viudas y huérfanas en la ciudad. Sara hace todo lo que puede para suplir sus necesidades físicas y espirituales. Compra ropa para las mujeres y comida para sus familias. Ser pionera no es solamente orar o visitar a sus hogares. Si tengo ropa extra, los visto. Si necesitan comida, los alimento. Ese es mi deber. Sara ya no está triste porque su esposo la abandonó. Después que él se fue, Dios me dio más fortaleza para predicar el Evangelio y decirle a la gente que Él viene pronto. Dios me está cuidando. Sara les ruega que oren por la gente de su ciudad. Quiero estar lista para la segunda venida. También quiero pedir a todos que sean un ejemplo para otros y les sirvan con entusiasmo. El mayor gozo de Sara es de ser una pionera de misión global. Soy feliz y estoy dispuesta a servir a Dios mientras viva. Por favor, oren por Sara y por los pioneros de misión global que comparten en todo el mundo las buenas nuevas del amor y el pronto regreso de Jesús. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Un feliz sábado para todos los que nos sintonizan desde Filadelfia. Pastor Freddy Alvarado y el pastor Leonel Lozano nos acompañan esta mañana. Bienvenidos a esta sesión de trabajo. También está con nosotros nuestro querido pastor Raúl. Él es ya el anfitrión de la escuela sabática para todo este nuevo para este trimestre que estamos cerrando, perdón. Hoy es la penúltima lección, perdón. Ya la semana que viene, 13º sábado, y el año 20 se habrá desaparecido de nuestro calendario. Para muchos el año 20 ha sido un año muy triste, fatídico, pero nosotros en la bendición de Dios podemos decir que el Señor hasta aquí nos ayudó. El sábado, ¿cómo experimentar y vivir el carácter de Dios? Para este 19 de diciembre, la escuela sabática nos ha traído un tópico realmente importante. Voy a señalar algunos detalles en este título, ¿no? Por esa razón, recordamos que el sábado para nosotros desde la creación, nos acompaña y seguirá acompañándonos durante la eternidad. De ahí que
Génesis capítulo 2, antes de que se introduzca el pecado, el Señor nos había regalado el sábado para que fuera realmente delicia, santo para Jehová. Y sobre todo, es la gran oportunidad que Dios nos da de poder reencontrarnos con Él cada semana. Y se prolongará por la eternidad. El profeta Isaías, ya en una visión más escatológica, en el capítulo 66, los versos 22 y 23, narra que aún el sábado será guardado por los siglos de la eternidad sin fin, porque el Señor lo declara: de mes en mes, de semana en semana, vendrán y adoraremos al Señor en el santo sábado. Otro detalle fundamental que nosotros tenemos es que el sábado está comparado a un monumento, un hito. Si los seres humanos no habrían olvidado el sábado, no habría tanto dolor y tanto sufrimiento en la tierra, no habría tanto escepticismo, quizás no existiría el materialismo que ha traído consigo el egoísmo en el corazón del ser humano. Esto es mío y esto es para mí, y no hay nada más que esto es para mí. No hay el deseo sano de compartir. Por esa razón, el sábado tiene que ser una delicia, y no es el sábado exclusivo para los judíos, no es el sábado exclusivo para los adventistas. El sábado es el regalo de Dios para la humanidad en pleno. Así que, pues, vamos a descubrir durante el estudio de la lección algunos tópicos que vamos a trabajar. Junto con mis colegas vamos a desarrollar el sábado, tiempo para aprender; el sábado, tiempo para redescubrir; el sábado, tiempo para priorizar nuestra relación con Dios; el sábado, tiempo para conocer; y el sábado, tiempo para comunicar. Así que voy a introducir inmediatamente al pastor Leonel esta mañana en este primer tópico de la lección de la escuela sabática relacionado al tiempo para sorprenderse. Adelante, pastor. Pastor, ante todo, muy buenos días, un feliz sábado para aquellos que nos asisten. Una de las cosas, pastor, que uno puede encontrar de manera especial en la lección de esta semana es el deseo de Dios en cuanto al sábado. Cuando nosotros nos remitimos hacia atrás, pastor, nosotros podemos encontrar varios detalles en cuanto al relato de la creación. Uno de ellos es un Dios que ama la belleza, ¿no? Un Dios que cuando usted ve las flores, usted puede decir un Dios que tiene buen gusto. Un Dios que trae a la existencia a Adán y a Eva, y que ese primer sábado era un sábado para contemplar. En ese segundo libro que Dios quiere, y que a través de ese segundo libro, que es la naturaleza, Dios quiere educar, Dios quiere formar, Dios quiere que el ser humano pueda ver al Creador, y al tiempo que se sorprende por los detalles de la creación, porque Dios quiere eso, ¿no? Que nosotros veamos que el diseño de las cosas creadas me lleva necesariamente a considerar que existe un creador. ¿No? Aquello que veo, Adán, pastor, podía pasear. Yo me imagino, pastor, que ese sábado tiene que haber sido un sábado donde el gozo, la alegría le salía, pastor. Yo me imagino que los ojos de Adán y de Eva brillaban al sorprenderse en los matices, en los colores, en la belleza, en los animales, en lo agradable que era el mundo creado que Dios había hecho. Una de las cosas, pastor, que yo creo que nosotros, y ahora voy a hacer como un mea culpa en mi caso, por decir, es que el sábado ha dejado de ser algo que nos eduque para convertirse muchas veces en una carga. En el sentido, pastor, de que la monotonía de las cosas que hacemos, ya no hay sorpresa, no hay descubrimiento. Hoy, pastor, el ruido de la ciudad nos ha envuelto de tal manera
que no tenemos tiempo para sorprendernos con los detalles de la creación. No tenemos tiempo para experimentar, para vivir, para ver lo que Dios ha hecho. Y yo creo que un desafío hoy, pastor, para aquellos que somos padres, para aquellos que somos miembros de iglesia, es no permitir que el sábado se convierta en esa monotonía de la adoración mecánica, sino de la adoración sorpresiva, de poder volver a la raíz de lo que Dios quería del sábado para su pueblo, Amén. para sus hijos. Experimentar la bondad, experimentar, pastor, el gozo, la alegría, el descanso, la renovación visual, porque, pastor, había renovación visual, había renovación espiritual, había renovación física, pero ante todo también había renovación del pacto y del compromiso con el Señor al experimentar cada semana el gozo del sábado. Amén. Qué bueno. Realmente que sí, ¿no? Hay que sorprendernos aún hasta el día de hoy, ¿no? La gente ha subido por todo lado fotos de la nieve y tú puedes ver hasta en la nieve la belleza, ¿no? La belleza. Amén. Amén. Y la parte creadora de parte de Dios. Bien. Oh, Pastor Freddy, es interesante ver cómo es que el viernes, el día de preparación, Dios nos dio una forma didáctica de enseñarnos. Caía doble porción del maná y el sábado no caía el maná, y de tal manera que podían ellos comer un maná fresco y recoger doble porción. Qué manera tan didáctica de enseñarnos dos grandes milagros. Si guardabas del lunes para el martes, el maná hería, se podría, se malograba, no era saludable, pero del maná del viernes para el sábado estaba fresco y el sábado no caía maná. Tiempo para descubrir, pastor. ¿Cuáles son esos grandes descubrimientos que el sábado nos ha dejado para cada uno de nosotros en la raza humana? Sí, gracias, pastor. Lo has presentado ya muy bien, pastor, y estimados hermanos y amigos. Dios es un Dios maravilloso, y eso lo hemos descubierto nosotros a través de nuestra experiencia en la Biblia. Y el Señor quería que el pueblo de Israel no se olvidara de los milagros que Él realizaba. Era un milagro cada día con el maná, pero que no se olvidara de quién era Él. De quién era Dios para el pueblo judío, como es para nosotros, de cuál eran cuál era la protección de Dios, el sustento diario, de dónde proviene eso. Entonces, era un tiempo para redescubrir, para descubrir ellos y redescubrir nosotros quién es Dios y qué significa para nosotros hoy. Muchas veces vivimos en nuestra generación en un tiempo de estrés, de mucha preocupación, de situaciones que nos agobian. Y el sábado, que tiene no solamente el aspecto físico de detenernos sí, porque el sábado no solamente es no hacer nada, o sea, podemos malentender que el sábado es no solamente no hacer nada, o sea, yo el sábado no hago nada, no, el sábado nosotros no hacemos las actividades normales de la vida, ¿sí? Del trabajo, pero sí hacemos las actividades espirituales. Entonces, cuando nosotros hacemos un alto en las actividades que nosotros tenemos, no solamente beneficia nuestro aspecto físico, sino también nuestro aspecto espiritual, moral, emocional, familiar. Entonces, en primer lugar, para mí, redescubrimos quién es Dios, ¿sí? Y la provisión de Dios para nosotros. Algunas veces estamos preocupados, y sabes que me gusta eso porque recordar de esos milagros que hace el Señor hoy. Hoy no vamos a recoger maná, pero sí Dios se manifiesta de otra manera, ¿no? Se manifiesta de otros milagros, que es tiempo de nosotros enfocarnos en esos milagros divinos, de redescubrir al Dios poderoso, al Dios de los judíos, que es nuestro Dios hoy. Y entonces, hermanos, y entonces aprender a deleitarnos en el sábado, en su presencia con la familia. Es tiempo para redescubrir un tiempo familiar, ¿sí? Hoy, en medio de la pandemia, que se habla de mucho de no salir, de disfrutar, pues es un tiempo para redescubrir ese Dios de los cielos en la familia,
¿sí? En nuestra familia, en el núcleo con nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos lo maravilloso que es Dios, enseñar, redescubrir esos momentos que fortalecerán nuestra vida espiritual y sobre todas las cosas podremos nosotros ver los milagros, porque eso es muy importante, los milagros de Dios. El pueblo vio los milagros, el pueblo judío. Y nosotros también vemos los milagros hoy. Cada bendición del Señor, cada día el Señor cómo se manifiesta y es tiempo de encontrarnos con ese Dios maravilloso en el día sábado. Recuerda que el sábado no es solamente para no hacer nada, no, sino el sábado es para encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Qué bueno. Pastor Raúl, yo creo que uno de los problemas más graves del ser humano en esta temporada o en este siglo, en esta generación, es cómo ordenar nuestras prioridades, ¿no? A veces preferimos nosotros y como que se nos ha hecho natural viajar en sábado, no es problema, ¿no? Y ponemos música y bueno, si voy en un avión me pongo un audífono, como que trato de matizar mi actividad prioritaria a darle honra y gloria al Señor. ¿Cómo es que el sábado Dios nos enseñó a poder establecer nuestras prioridades, Pastor Raúl? Bueno, me gustaría en primer lugar, hay un saludo que yo escucho a algunos hermanos cuando dicen primero Dios, la declaración. Yo entre mí pienso, ¿no? Parece pura poesía, porque primero Dios es una declaración así como yo escucho en mi iglesia cuando dicen victoria. Yo les digo pura poesía y a veces estamos afligidos. Ahora, a través del profeta Jeremías, el Señor advierte a su pueblo cuál es su prioridad. Nosotros sabemos que la declaración de Jesús, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Una declaración común es dar a lo primero el primer lugar. ¿Y qué es lo que ellos daban en primer lugar? A su ocupación, a su necesidad. Y eso muchas veces también nosotros lo expresamos como el pueblo de Israel. ¿Qué hacían ellos? Trabajaban en sábado, traían su negocio en sábado. Y a través del profeta Jeremías, el Señor advierte a su pueblo que ellos debieran poner en orden cuál es, en primer lugar, su trabajo. Y ahí estaba el sábado. Ahí está el sábado. Y lo mismo sucede con nosotros. A veces nosotros estamos presentes en cuerpo en la iglesia y ausentes en espíritu. Estamos muy bien ahí, pareciera que estamos asistiendo al culto, pero estamos pensando en todos nuestros problemas, en nuestras necesidades. Pero primero Dios. El pueblo de Israel no entendió, y el Señor admonestó ahí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, el Señor hace una advertencia a su pueblo de la prioridad que ellos estaban dando al Creador. El Señor consideraba que la falta de voluntad para respetar el sábado era una señal de que Él era irrelevante en la vida de su pueblo, del pueblo de Israel. Y esa advertencia también lo encontramos en Isaías capítulo 58. ¿Cuál era la prioridad? Ahí habla, por ejemplo, una apariencia de piedad, porque hacían su ayuno, pero explotaban al pobre, no respetaban el sábado, y ahí a través del profeta Isaías también el Señor advierte a su pueblo, y que nosotros debiéramos aprender de los errores del pueblo de Israel para no cometer los mismos errores. Porque aquí cuando en Isaías 58, el Señor hace un llamado a su pueblo para que replantee sus prioridades. Amén. Ellos buscaban ayunaban para que Dios los prosperase, pero por otro lugar ellos explotaban al pobre. Y esto no es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. A veces nosotros también ayunamos, hacemos vigilia. ¿Para qué hacemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Es que estamos buscando primeramente a Dios o estamos queriendo suplir una necesidad material nuestra? ¿Por qué hacemos estas cosas? Y eso es lo que debe llevarnos a nosotros a entender cuál es el motivo real en obedecer al Señor, especialmente en relación con el sábado.
Y Dios nos llama a nosotros a dar un replanteo a nuestras acciones, especialmente en relación con el sábado. ¿Cómo lo consideramos nosotros el sábado? Y debemos nosotros poner en primer lugar a Dios. Por eso cuando ya llega el viernes, la puesta del sol, decimos nosotros, ya dejamos nuestras actividades, nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones personales que nosotros teníamos, ¿no? Y ahora dejamos ya, ahora está Dios. Nos olvidamos de todo. Y eso tenemos que aprender. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a seguir descubriendo ahí en la lección lo que Dios requiere de su pueblo. Genial, fantástico. Yo creo que hay otro tópico importante en la vida. La semana pasada, Pastor Pedro habló sobre esto cuando estábamos relacionados al trabajo. Ahora, ¿cuál es el tabulador del trabajo? Por esa razón creo que la palabra clave es equilibrio, ¿no? Podemos nosotros los pastores también ser desequilibrados a veces con el trabajo de la iglesia. Y pasamos largas horas ahora grabando o estudiando y preparando material porque hay que presentar para la iglesia. Pero gracias a Dios por el Santo Sábado que nos ha permitido nosotros tener un tiempo para encontrar equilibrio en la vida. Pastor Leonel, ¿cómo podemos usar el Santo Sábado para encontrar el equilibrio correcto en lo que corresponde al tiempo de adoración, al tiempo del trabajo, al tiempo de la familia, etcétera, etcétera? Yo creo, pastor, y a la luz de lo que nosotros vemos, a Jesús como el Señor del sábado, y al considerar lo que Él hacía en sábado, cómo lo vivía, el gozo que nosotros vemos en las acciones realizadas por el Señor. Yo creo que hoy nosotros como hijos de Dios, como un pueblo que tenemos el sábado todavía, que es muy diferente, pastor, a nuestro sábado de reposo, al domingo de reposo que tiene el mundo cristiano. Son, pastor, en la esencia, nuestro sábado es muy diferente. En el sentido, pastor, de que la profundidad de la enseñanza y de la didáctica de Dios en cuanto al sábado, enseñarnos acerca de su carácter, enseñarnos acerca de la creación, el enseñarnos la unidad de la familia, tratar de que sus hijos aprendan que el sábado, si bien es cierto, es un mandamiento donde se refleja la obediencia, pero también, pastor, el sábado fue dado para que nosotros encontremos en el sábado sanidad emocional, sanidad física, que encontremos, pastor, en el sábado, pastor, entre el agotamiento semanal y que podamos hacer del sábado el refrigerio semanal que Dios quiere para nosotros. Ahora, solo, pastor, podemos encontrar, hermanos, amigos queridos, refrigerio si usted, pastor, o yo hemos sido aprisionados por las cargas semanales y yo entro al sábado y me centro más en la norma que en el Dios, porque, pastor, muchas veces en el sábado, más de un padre que tiene niños, ¿no? Pastor, el sábado pasa a ser ese conjunto de normas porque está tratando de que sus hijos no transgredan el sábado viendo la televisión, no cojan la pelota. Entonces, dejamos, pastor, el aprisionamiento semanal del trabajo para caer de nuevo en otra prisión que es el conjunto de normas del sábado. Y el deseo de Dios, pastor, es que el sábado sea delicia de Jehová. Que nosotros podamos en el sábado encontrar el equilibrio entre lo que hacemos en la semana, entre lo que pensamos en la semana, en los días de trabajo, y encontrar ese equilibrio emocional, espiritual, físico, en aquello que hacemos el sábado, en cómo lo observamos, en cómo los guardamos, en cómo yo
pastor, en las nuevas acciones que hago el sábado, yo encuentro paz. Pastor, es posible que el sábado en la casita hay una comida, pastor, una comida distinta, hay un postre distinto, hay una música diferente, se corre menos. Pastor, podemos ir a experimentar el gozo de orar por un ser querido, por un amigo, por un familiar que está enfermo. O sea, hay una serie de cosas, pastor, que Dios dejó, que el Señor Jesús dejó para que nosotros no caigamos en la fatiga semanal del trabajo y en la fatiga del sábado en cuanto a las normas. Si bien es cierto que es un día que Dios no dejó para observarlo de manera diferente, vivirlo de manera diferente, pero el plan original de Dios siempre fue que el sábado sea delicia de Jehová. Y ahí viene, pastor, un desafío también para aquellos que nos asisten ahora. ¿Cómo yo puedo hacer que el sábado sea delicia de Jehová? Amén. ¿Cómo yo puedo hacer de que en mi casa, mi familia, mis hijos, vivan el sábado una experiencia de gozo, de alegría? Pastor, uno de los problemas que posiblemente, y yo digo así, es de que muchas veces, pastor, el sábado se vuelve una carga con el conjunto de normas, es porque pasamos en la casa. Pasamos en la casa, pastor, ahí todo el día sin hacer nada y estamos así desesperados. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina? Pero para aquellos, pastor, que estamos corriendo, visitando un hermano, yendo a ver un enfermo, yendo a hacer una visita, pastor, llegamos al final del sábado con algo acá dentro, pastor, que cuando usted llega a la cama después de un sábado que ha sido vivido en la intensidad del bienestar de los demás y del bienestar emocional, porque indudablemente, pastor, el poder hacer obras de bien te trae gozo, paz para ti. Pastor, hay un gozo distinto. Un gozo, pastor, que no se experimenta ni con el cheque que usted recibe cada mes. Así es. Amén. Sino en esas acciones de bondad, de gratitud. Pero vuelvo a decir, tenemos que encontrar en el equilibrio, pastor, entre el conjunto de normas que posiblemente nosotros como iglesia tenemos y el gozo de las acciones de cada sábado. Vivamos el sábado como lo que el Señor quiere que sea, delicia de Jehová. Amén. Muy bien, muy bien. Yo creo que estamos llegando a desarrollar los aspectos de la lección. Pastor Raúl luego va a hacer un pequeño resumen en esto. Freddy, esta semana encontré algo interesante. Tiempo para la comunidad. Y el término comunidad viene de común, unidad, ¿no? Común, unidad. Buscar la unidad en la comunión, buscar la unidad en la comunidad. Y nosotros somos la comunidad de creyentes. Y Dios nos estableció el sábado. Pastor, yo estoy preocupado y quizás usted también. Yo a mis hermanos que nos están escuchando tranquilitos en su cama o en su sofá o posiblemente estén con una tacita de té caliente, quiero decirles, hermanos, que no nos debemos acostumbrar a estar dirigiendo los cultos o atendiendo los cultos a través de lo que es los medios sociales. Es un auxilio, como decimos, pero la principal razón que Dios estableció la común idea o la comunidad es la comunidad de los fieles, donde nos abracemos, nos saludemos, volvamos a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos. Pastor, ¿cómo anda esa preocupación? Para mí es una gran preocupación. Por eso digo, no quisiera que me vuelvan a cerrar la iglesia, porque la gente que ya no fue a la iglesia no volvió más. Se sintieron cómodos escuchando en la casa. ¿Cómo logramos que el sábado sea un tiempo para la comunidad? Gracias. Y es que la lección mismo lo dice y la Biblia enfatiza de cómo Jesús asistía a los cultos. ¿Qué es lo que hacía Jesús semanalmente? Iba a la iglesia. La iglesia cristiana, los discípulos siguieron ese mandato bíblico, porque
Lo que dice una costumbre, era un mandato bíblico para reunirse en las iglesias. Hoy, con este asunto del COVID-19, pues las cosas han cambiado un poco por momentos, ¿no? Porque en algunos lugares yo he escuchado, no aquí, sino en Latinoamérica, no aquí en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, que por 9 meses las iglesias han estado cerradas. Por 9 meses. Sí, en Perú todavía hay iglesias cerradas. Exacto. Entonces eso representa un desafío no solamente para el pastor, sino para la congregación también. Porque recuerden que muchas veces hacemos esa costumbre, ¿no? De ahora, bueno, yo tengo el internet, qué bueno que tenemos el internet, pero hay muchos lugares donde no tienes internet, no tienes forma de comunicarte. Entonces el sábado tiene un punto importante de adoración, de comunión, de unidad, de confraternizar. Amén. ¿Sí? Entonces, ahora con esta situación, sí es cierto, nos hemos relajado un poco y alguna vez ahí estamos desde la cama, de la comodidad, conectándonos a los programas diversos que hay. Pero yo mi recomendación, y lo he dicho, bueno, usted conéctese a su iglesia, porque en su iglesia algunas veces me dicen, pastores, que yo no me enteré, pues que lo estamos anunciando por los medios, estamos anunciando las actividades de la iglesia. Entonces, si no te enteras, porque no te has conectado a la comunidad de creyentes de tu iglesia. Así que lo primero en esta pandemia, para mí, consejo es que conéctese a su iglesia. ¿Sí? Si su iglesia tiene un programa, conéctese a su iglesia, adore con su iglesia, esté ahí con su iglesia. Después podrá tener oportunidad de ir a otros cultos, pero en su iglesia, porque esa es la comunidad de creyentes. ¿Sí? Y entonces, hermano, eso es algo muy importante. Y otra cosa, en medio de todo esto, yo creo que Dios tenemos que ser reverentes con mi Dios. No importa que estemos en la casa, hay que ser reverentes con mi Dios y reunir a la familia y el día sábado con reverencia a adorar. Estamos por circunstancias ahora haciéndolo así, pero hermanos, yo espero que esto no sea permanente y que muy pronto podamos regresar a la iglesia. Y como le he dicho con algunos creyentes, hermanos, si usted está sano, si usted no tiene ningún problema de salud, usted puede ir a la iglesia está abierta, tenemos ahora sí que estamos siguiendo todo el protocolo de la distancia social, del gel, de la máscara, todo eso, y estamos adorando en el templo. Yo no sé ustedes, pero hace falta ir al templo. Hace falta ir al templo para adorar, para estar. Yo recuerdo después de los primeros meses que estuvimos cerrados aquí en la iglesia, de repente se ocurrió que estuvimos cerrados como 2 o 3 meses, entonces hubo una actividad para que pasaran los hermanos a la iglesia. Algunos querían devolver los diezmos y las ofrendas, y entonces se hizo un drive-thru. Entonces, hermanos, ese fue un impacto, porque había hermanos que tenían 2 meses de no verse. Qué alegría de lejos verse, cuánta falta hace la comunión, hermanos. Cuánta falta hace el vernos, el cantar juntos, el fortalecernos, el saber que el pueblo de Dios está unido. Y el sábado, hermanos, hoy no es un sábado para relajarse en casa, no, es un sábado, tiene el mismo principio. Y eso es muy importante, hermanos, que nos están viendo. El mismo principio. El sábado es un día para encontrarnos con Dios. Amén. Es un día para adorarle, hermano. Y si estamos por las circunstancias, ahora electrónicamente o digitalmente, hágalo lo mejor posible para tener una comunión y un día de gozo con el Señor. Amén. Adelante, Pastor Raúl, con esta conclusión, antes de ya hacer la introducción y el cierre. Bueno, en la lección de la escuela sabática del día viernes hay una declaración del deseo de todas las gentes, de la hermana Elena G. de Huay. Dice el sábado, en esa declaración, dice: ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia lo designase como adoradores suyos. El verdadero, es el verdadero Dios. Y ahí es donde nos distingue. Eso debiera de ser una distinción. Y por eso el Señor dice que es una señal entre su pueblo y Él.
Entonces, el sábado es una señal, y en Apocalipsis capítulo 14 nos invita a adorar al Creador. Y una de las cosas que nosotros debiéramos entender, que cuando guardamos el sábado estamos adorando al verdadero Dios, que es el que hizo los cielos y la tierra, el Creador de todas las cosas. Ahora bien, uno de los puntos también que para reflexionar, me gustaría que tomaran en cuenta lo que estamos en el día martes. Hay unas preguntitas ahí al final donde nos lleva a la reflexión siguiente. ¿Te deleitas en el sábado? Es la pregunta. Si no, ¿qué puedes hacer para cambiar eso? Porque muchas veces hemos hecho del sábado una carga más que una delicia. Y ahí es donde tenemos que entender que como pastores, nosotros especialmente, tenemos que enseñar o mostrar el camino a nuestros hermanos, porque muchas veces todo es no hagas esto, no hagas lo otro, pero cargamos con otras cosas. El sábado, reunión de maestros, el sábado, junta de iglesia, el sábado, trabajo misionero, y el sábado, cuando termina el sábado, es un día que en lugar de haber sido una delicia, ha sido un día de fatiga. ¿Y cuál es el mejor día? Domingo. Domingo descansamos, domingo, y a veces decimos, no, el domingo es mi día de la familia, el domingo es el día de descanso, y estamos cambiando de prioridades. Bueno, además de los no que a veces nosotros tenemos que mencionar en el sábado, nuestro pensamiento debiera ser, ¿qué es lo que podemos enseñar de manera positiva? Por ejemplo, ¿qué hago yo el sábado para que mi familia, mis hijos, concentren sus mentes en un Dios a quien adoramos, que es el Creador? No es el verdugo, porque nosotros con los no te portes mal, no hagas esto, Dios te va a castigar. Estamos enseñando a nuestros hijos como que Dios es el que está mirándonos para dar el castigo, en vez de llevar sus pensamientos al Dios de amor, al Dios de la creación, al Dios de la naturaleza, y no a la naturaleza como Dios. Entonces, necesitamos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la lección, a cambiar nuestro pensamiento y dar la prioridad correspondiente al sábado en nuestra relación con la adoración a Dios. Amén. Pero que sea un día de delicia, como ya hemos explicado, ¿no? Isaías 58, que sea un día de gozo más que de aflicción. Que Dios nos bendiga para que nosotros podamos poner en práctica eso y como pastores enseñar también a nuestra grey, a nuestra congregación. Amén. Amén. Muchas gracias, pastores. Ha sido un gozo realmente repasar la lección con ustedes. La semana que viene estaremos cerrando el 13º sábado, completamente diferente, por supuesto. Va a ser un sábado totalmente diferente. El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Qué maravilla es saber que nosotros vamos a seguir estudiando y aprendiendo en el más allá. ¿Cuánto tiempo estaremos aprendiendo? Por los siglos de la eternidad. ¿Qué materias desarrollaremos? La ciencia de la salvación. Qué tremendo, ¿no? ¿En qué ambiente estudiaremos? Es maravilloso. ¿Cómo va a ser el aula de clase, el ambiente, ¿no? Y la escuela del más allá, nosotros tenemos que estar inscritos. Hay un temario, hay un maestro. La semana que viene responderemos a todas estas incógnitas. Queridos, estamos llegando a fin de año y ha llegado el momento de presentarles a cada uno de ustedes este nuevo programa que como iglesia en toda la asociación hemos titulado Mi familia, mi grupo pequeño. Mi familia, mi grupo pequeño. Queridos pastores, pronto estará en las manos de cada uno de nuestros hermanos un ejemplar de este sencillito libro. Multiplica fe, multiplica esperanza, multiplica en tus hijos y en tu familia el desarrollo famoso de los grupos pequeños. Hermanos queridos, la obra del Señor empezó en grupos pequeños y dice la sierva del Señor que terminará de esa misma manera en forma majestuosa la predicación del evangelio,
porque de cada casa se levantarán fieles creyentes, así como acabamos de estudiar, fieles adoradores del Santo Sábado. Dios bendiga a la iglesia esta semana. Un sábado maravilloso, Pastor Freddy. Saludos a los hermanos de London, Juniata, Bucks County. Pastor, un saludo a las iglesias de Filadelfia 1, a los hermanos de Grace, Fraser, Kenneth Square, a los hermanos de Upper Darby y aún a los hermanos que todavía no se reúnen en Post Town, pero un saludo a ellos también que están haciendo. Pastor Raúl, muchas gracias. Un saludo a los hermanos de Shalom, de Reading y de Emanuel y a todos los de la asociación. Esta es una lección que está haciendo el Ministerio Hispano para que se transmita en todas nuestras iglesias de habla hispana en Pensilvania. Un bendecido sábado para todos ustedes y nos vemos en el próximo cierre de la lección del 13º sábado. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.